y no estar conforme con las producciones. Perdón, no aviso muy bien. Entonces, después de esos 19 años de ganadería tradicional, me encontré con la ganadería regenerativa. Y eso marcó un antes y un después. No tanto pues en la producción ganadera, porque ganadería regenerativa ya venía haciendo mucha gente, pero sí en mi vida personal. Fue un antes y un después, en el cual he disfrutado mucho de los últimos 14 años en ganadería. Mi nombre es Rodrigo Gaviria, soy asesor y capacitador en ganadería regenerativa. Soy miembro fundador y socio fundador, perdón, y miembro del departamento técnico de Acoganar. Acoganar es la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa. Tenemos 3 años y unos meses de haber iniciado. Empezamos unos pocos locos con este sueño y hemos crecido bastante y vamos creciendo bastante bien. ¿Qué huella va dejando Acoganar hasta el momento? Acoganar, en este momento tenemos entre los afiliados alrededor de 65.000 hectáreas, de las cuales en ganadería creo que hay alrededor, la que la visión no me deja mirar, voy a ver si te puedo mover. Tenemos alrededor de 65.000 hectáreas en ganadería, de las cuales en ganadería pura tenemos 43.000, en áreas de conservación tenemos 17.000, áreas de cultivos 4.000, un inventario ganadero de 67.000 reses. Ahora, ese inventario ganadero, quiero hacer la aclaración, que es el inventario inicial con el que empiezan pues nuestros asociados. Todo con lo que les voy a mostrar en estas imágenes es el trabajo que vengo realizando desde hace muchos años. La ganadería regenerativa, ¿a qué nos invita a ser regeneradores? ¿Qué buscamos cuando hacemos ganadería regenerativa? Pues hombre, tener un respeto absoluto por los procesos naturales. Aprender mucho de la naturaleza y sus procesos. No uso de agresiones físicas o químicas. El recomponer los ecosistemas ganaderos. El regreso al equilibrio natural. Capturar carbono y convertirlo en suelo fértil. Recomponer los ciclos naturales del agua, el carbono, el nitrógeno, los minerales. Debido a eso tenemos el flagelo del calentamiento climático. Y en general, cuidar la biodiversidad. Estas son palabras de Ana Primavesi en uno de sus escritos. Cuando el hombre pone su mano en la naturaleza, toda exuberancia desaparece como por encanto. Solo queda la miseria. Esta es una imagen para mí muy diciente. No siempre la forma en que analizamos y damos solución a nuestros problemas es la forma acertada. Esta imagen es un plano de un avión en la Segunda Guerra Mundial. Esta era una imagen que hacían los ingenieros cuando los aviones regresaban de vuelo, cuando regresaban de una misión, de un bombardeo. Ellos hacían este plano y este mapa de impactos para reforzar las áreas donde eran impactados los aviones. Hasta que alguien dijo, hombre, si los aviones que vienen impactados en esas áreas regresan, esas no son las áreas a reforzar. Las áreas a reforzar son las áreas donde no hay impacto, porque el avión que es impactado allí no regresa. Entonces simplemente replantearon la pregunta y eso les dio unas respuestas completamente distintas. Eso nos pasa en la naturaleza. Tenemos que preguntarnos el por qué de cada cosa, el por qué nos está sucediendo o por qué llegamos a límites tan insospechados como esta imagen, como lo que ya hemos llegado en la vida. Cuando yo recibí esta finca, pasé por al lado de este árbol, yo vi que las personas que me acompañaban pasaron como sin que nada sucediera. Yo me quedé mirando el árbol y vi ese animal entre el árbol y dije, bueno, este árbol no pudo haber nacido en el aire. ¿Qué está pasando? ¿Ese suelo dónde está? ¿O fue que el daño que venimos haciendo y ocasionando a la naturaleza se nos volvió paisaje y no nos damos cuenta? O simplemente no nos queremos dar cuenta de lo que está sucediendo.
La búsqueda de mayores producciones individuales y de mayores producciones en general, llámese producciones de carne, producciones de leche, ganancias de peso o producciones en agricultura. El solo hecho de estar buscando los máximos nos enfrentó con nuestra propia naturaleza, nos puso a competir contra la propia naturaleza. Nos llevó a inventar sustitutos de los procesos naturales, a inventarnos máquinas, que es como un ejemplo, inventarnos máquinas para capturar el nitrógeno en el aire y vendérnoslo a nosotros en costales para ponerlo al suelo, sabiendo que nosotros tenemos miles de plantas que ellas mismas hacen ese trabajo. Y es más, nos ayudan a mantener el ecosistema y nos ayudan a alimentar nuestros animales. Nos enseñamos a saltarnos los procesos naturales. La naturaleza tiene sus tiempos y nosotros vamos felices acelerando esos tiempos. Buscamos la forma de acelerar esos procesos artificialmente, con los fertilizantes, con las hormonas, con los multivitamínicos, bueno, con cantidad de cosas, desconociendo la dinámica de la naturaleza y los costos y consecuencias a largo plazo. Y nosotros estamos viendo ya las consecuencias a largo plazo de lo que fue hace 100 años la Revolución Verde. La Revolución Verde ya acabó con el 50% de los suelos fértiles del mundo. Entonces nosotros en ganadería tenemos dos opciones: la degradación o la regeneración. ¿Qué pastoreos son depredatorios? ¿Qué pastoreos degradan el ecosistema? Los pastoreos permanentes, el pastoreo alternado, el estabulado, el intensivo, el radial y el rotacional. Todos estos son depredadores del ecosistema. ¿Y por qué son depredadores del ecosistema? Porque lastimosamente todos venimos produciendo en base al uso de insumos de síntesis química, como herbicidas, insecticidas, fertilizantes, antibióticos, hormonas, fungicidas. Todos venenos. Y no creo que el veneno se coma. Todos son venenos y no hacemos no alimentar nuestros alimentos y nuestros suelos. Otra práctica, especialmente en el trópico, que es de mandar a recoger y de no utilizar, y es el uso de herramientas para roturar el suelo, buscando exprimirle a ese suelo hasta el último nutriente, sacarle una última cosecha, una otra cosecha. En el trópico, esto es perverso. El suelo del trópico es supremamente frágil, supremamente delicado. El suelo del trópico no se debería de tocar. Deberíamos aprender a manejarlo sin tener que tocarlo. Y en eso estamos. Eso es lo que estamos haciendo. Estos son otros cambios que tenemos que dar. Vemos un suelo maltratado, un suelo en peladeros, un suelo difícil de manejar, pero creemos que el problema son las malezas, y cuando no son las malezas le echamos la culpa a la falta de lluvias, y cuando no es la falta de lluvias pues le echamos la culpa a los animales, pero nunca nos damos cuenta de que el problema somos nosotros. Estamos matando las plantas que son las que nos ayudan a mejorar y a reconvertir el suelo, las plantas que nos están indicando qué le está pasando a ese suelo. Pero no, nosotros no entendemos lo que el suelo nos quiere decir. Caímos en la moda del sobrepastoreo. Ese sobrepastoreo nos llevó a la degradación de nuestros forrajes. La falta de descanso en los suelos. Y quiero hacer una aclaración antes de decir qué es sobrepastoreo. Sobrepastoreo es comernos un forraje más de 3 días. Aunque aquí en el trópico tenemos pastos que crecen tan supremamente rápido y reproducen tan rápido que yo creo que hay forrajes que se sobrepastorean después de un día de ocupación. Entonces, la falta de descanso acaba con las reservas de la raíz, haciendo unos rebrotes débiles, unos rebrotes enclenques. La falta de raíces disminuye la simbiosis en ese suelo. Ya no hay simbiosis con esos microorganismos e insectos que descompactan y mantienen la fertilidad del suelo. También ese sobrepastoreo hace que proliferen
forrajes toscos, maduros y poco palatables. Esto nos llevó a la compactación, degradación y desgaste de nuestros suelos y a la desaparición de pasturas y forrajes de alto valor biológico. Nos quedaron solamente los forrajes y pastos de muy mala calidad. La baja carga animal, gravísimo para los sistemas pastoriles, porque hay una alta selectividad. Los animales consumen algunos forrajes, los más gustosos, los más apetitosos, los más nutritivos, y después de 2 o 3 días vuelven al mismo sitio a sobrepastorear esos forrajes, esos rebotes, porque los demás pastos están todos sobremaduros. Y se ejerce sobre esos pastos una alta presión de pastoreo. Poca cantidad de bosta de orina sobre el suelo. Nosotros ahora ponemos toneladas de bosta de orina sobre el suelo para poder recuperar su fertilidad. Y cuando hay una baja carga, hay poco o nulo consumo de arbences. La alta selectividad, cuando nosotros tenemos bajas cargas, el ganado se hace supremamente selectivo. Y eso hace que muchas veces los mismos pastos se nos conviertan en nuestras propias malezas. La selectividad hace que los animales caminen más, haciendo mucho más daño sobre un suelo completamente dañado y deteriorado. Los pastos maduros se convierten en perjudiciales y no hay consumo de arbences. La búsqueda de estas mayores ganancias individuales nos llevó a buscar animales de mayores requerimientos. Esos animales de mayores requerimientos los buscamos en su mayoría en razas foráneas. Animales que no somos capaces de llenar sus requerimientos solamente con forrajes. Y el forraje es el alimento natural del herbívoro rumiante. Entonces, ¿qué pasa? Nos toca conseguir forrajes o concentrados, granos de mucho más octanaje, de mucha más energía, de mucha más proteína. Y eso nos acrecenta bastante los costos de producción. Esas razas foráneas también nos hicieron un gran daño. Algunas se convirtieron no en mejoramiento, sino en desmejoramiento, y nos trajo unos perjuicios invaluables. Aquí vemos unas vacas hirolandas en la costa atlántica colombiana que parecen unos búfalos tratando de termorregular. Ponemos animales en el sitio donde no deberían estar. Entonces esta desadaptación nos ha costado mucho. Vacas que en otros lugares pueden estar produciendo 12, 15, 18 litros de leche, en estas circunstancias producen 2 o 3 litros, y la lidia es para volverlas a preñar para que vuelvan a concebir. Problemas sanitarios gravísimos. Traímos animales de donde no habían cierto tipo de plagas a nuestro trópico, donde todo muerde, todo pica, todo pellizca, todo aruña. Esto es grave. Y todo ese descontrol biológico que generamos en el suelo, en el medio ambiente, en la naturaleza, nos empezó a crear esos desequilibrios tan grandes que disparó el crecimiento de algunas especies, de algunos animales, de algunos insectos, convirtiéndose en plagas, como el miono salivazo, que es muy común en Colombia, el gusano. No me creerán si les cuento que estos gusanos se me comieron 600 hectáreas de pasto en 3 días. Gusanos que se comen todo a su paso. Esta es una mata de Panicum maximum atacado por gusano. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando estos ataques son tan violentos, normalmente la gente recurre nuevamente a los venenos y en mayores cantidades, en mayores dosis, acrecentando el daño. Esta es otra especie que para nosotros es invasora. El nim es una planta africana, no es nuestro, y está invadiendo los potreros. Pero para entrar en contexto de todo esto que les estoy hablando, de todo este daño que nosotros hicimos, los voy a llevar a una de las fincas que yo manejo, una de las que más tiempo llevo manejándolas, y les voy a mostrar el antes y el después de esta finca
para que entendamos en qué va. Si miramos la flecha, esa flecha nos muestra la fecha de la toma de esa imagen, 7 de febrero del 2016. ¿De acuerdo? Esta finca se llama la Finca del Burro, en el municipio de Pailitas, en el Cesar, en el departamento de Cesar, en Colombia. Estas condiciones se daban en ese momento en la finca. Estamos en la temporada seca, la foto es tomada el 7 de febrero, apenas llevamos mes y medio de temporada seca, y esa temporada seca se extiende hasta mayo. En esta época, ya el 8 de febrero, teníamos, no porque yo no estaba en la empresa todavía, pero se tenía que comprar grandes cantidades de alimentos para poder sostener los animales 3 o 4 meses hasta que volvieran las lluvias. Y nos damos cuenta, el suelo está completamente descubierto, las arbences no eran capaces tampoco de utilizar en este suelo, alta fitotoxicidad con hierro y aluminio y un muy bajo porcentaje de materia orgánica. 7 de febrero, la carga cuando yo recibí la empresa, que fue en abril de 2017, cargaban 0.8 UGM por hectárea, aún comprándoles comida. Esta es una foto del 2015, ahí se ven los potreros completamente deforestados, completamente deteriorados. Esta finca venía dando pérdidas económicas. Pero afortunadamente llegó la ganadería regenerativa. Gracias a que fui a unas conferencias con el doctor Humberto Osorio, después estuve con el doctor Luis Carlos Pineiro, y después nos unimos en un grupo de WhatsApp, un sinnúmero de personas de toda América Latina, desde Argentina hasta México, y algunas personas de países europeos, y empezamos a crecer con este tema de la ganadería regenerativa. Todos empezamos a tener unos resultados espectaculares, y después de algún tiempo el mexicano Daniel Suárez acuñó la palabra ganadería regenerativa para estos sistemas. Yo creo que es una de las pocas alternativas que nos quedan para salvar la humanidad y para salvar nuestro planeta. Hasta el momento el PUAT, que es el pastoreo de ultra alta densidad, es para mí la herramienta más expedita y más eficiente para hacer ganadería regenerativa. Ojo, no estoy diciendo que el pastoreo racional Guasán no sirva, que es muy bueno, que el pastoreo inteligente no sirva, que es muy bueno, que el pastoreo de precisión es muy bueno, pero el PUAT le pone ingredientes adicionales al pastoreo que lo hacen mucho más eficiente. Una vez Daniel Suárez publicó estas palabras: necesitamos intensificar el uso del conocimiento antes de intensificar el uso de insumos. Seguimos viendo fotos de las fincas de tesoro, ganadería regenerativa, y vuelvo con el mismo tema del inicio: máximo respeto por los procesos naturales, no uso de insumos de síntesis química, no agresiones al suelo, respeto por la fisiología vegetal, notoria disminución en el uso de insumos externos en general, aumento de la producción y rentabilidad por unidad de área y disminución de costos por unidad de producto. El PUAT potencializa todo lo que el pastoreo, todo lo bueno del pastoreo racional, y agrega nuevas características para mejorar los resultados. Estos son mis sistemas cuando yo manejaba el PRB, el pastoreo racional Guasán. Los sistemas son montados en La Guajira, Colombia, tierras con 7 meses sin una gota de lluvia, pero ya nosotros no hacemos estos diseños tan intrincados, tan complicados. Hemos simplificado mucho los diseños, hemos abaratado mucho los diseños, ya no hacemos estos diseños con estas infraestructuras tan grandes. Eso nos facilita mucho hacerlo todo mucho más fácil, mucho más económico. Es indiscutible el respeto por las leyes de pastoreo racional Guasán, la ley del descanso, que es bueno repetirla, que yo sé que aquí lo han dicho muchas veces, pero la ley del descanso es que el cordero debe descansar el tiempo suficiente para que las raíces del pasto recuperen todas las reservas que necesitan para poder hacer un rebrote vigoroso, fuerte y rápido.
y que los pastos hagan su llamada de crecimiento. Comernos los pastos antes de esa llamada de crecimiento es perderle potencial al pasto. Realmente en la ley de descanso lo que más recuperamos es la raíz de nuestros pastos, que es la vida de nuestros pastos. La ley de la ocupación, hemos estado hablando que está la ley del sobrepastoreo, o sea, si ocupamos más de 3 días ya estamos sobrepastoreando los toperos. Sin embargo, los que hacemos púa creo que podemos hablar y decir que entre más corta sea la ocupación y más rápido los movimientos, es mucho mejor para nuestros toperos. Ahí tenemos el resultado de las 2 primeras leyes de Uazán: raíces fuertes y vigorosas, raíces que ya tenían más de 1 metro de profundidad. Esto fue tomado en La Guajira, tierras de veranos muy largos, pero de aguas subterráneas muy superficiales. Entonces estos pastos ya no tenían problemas de crecimiento. La ley de la ayuda, la ley de los rendimientos regulares. Hombre, en este caso la ley de la ayuda en el pastoreo de ultra alta densidad en el Cuba nos da un poco más línea a manejarla, pero se maneja, se puede hacer. Yo lo hago en varias fincas. Es un poco más difícil que los pastoreos racionales. Y la ley de los rendimientos regulares, pues hombre, si los pastoreos los hacemos en fracción de día o fracción de hora, los animales están comiendo el perfil del pasto en el transcurso del día, y entonces los rendimientos son regulares, se disminuyen esos picos altos y esos picos bajos de producción. El agua indiscutiblemente tiene que estar cerca de los animales en buena cantidad y buena calidad. El respeto por la fisiología vegetal es indispensable. Si no respetamos la fisiología vegetal, nunca vamos a tener el forraje que nosotros queremos. Muy importante para cualquier proyecto de esto, llámese pastoreo racional, UAT, cualquier proyecto de ganadería regenerativa, es los cálculos y proyección de las cargas y la oferta forrajera. Aquí vemos unos ganados comiendo en plena época de verano, tienen heno en pie, tienen comida, que hay que suplementarlos con un poco de proteína, sí, de pronto sí, pero las cuentas en esta empresa dieron para que los ganados pasaran la época más difícil sin ningún inconveniente. La sombra, la importancia de la sombra. El confort es indispensable, sobre todo nosotros que tenemos altas temperaturas. Cuando el rumen alcanza la temperatura externa, resulta que las vacas inmediatamente dejan de consumir y se van a buscar sombra hasta refrescarse para poder volver a consumir. Entonces la sombra para nosotros nos genera un confort muy importante para plantas y animales. Los pastos normalmente crecen entre el 20 y el 25% más bajo sombra moderada y son mucho más nutritivos. También la sombra nos evita la calcinación de los suelos cuando por algún motivo nos quedan muy pastoreados a ras. Los árboles son recicladores de nutrientes, son fuentes de maderas y hábitat para todo tipo de animales, macro y microfauna. La alta densidad nos garantiza la pérdida de la selectividad y la vamos a ver un poco más adelante. Esta es una vaca comiendo malváceas, son altamente nutritivas. Los pastoreos de alta densidad y ultra alta densidad nos garantizan un consumo de más del 70% de los forrajes. No quise poner esa cifra en 80 o en 90, pero hemos llegado a esos consumos del 90% de los forrajes. Muy importante cuando empezamos a ver la restauración de esta cadena trófica. Ya más adelante les vamos a mostrar ejemplos prácticos vividos ya en el fin. Nos damos cuenta que empieza a haber esa restauración del ecosistema cuando las bostas nos pueden estar durando pocos días. A veces solamente nos duran un día sobre el potrero y luego desaparecen. Aquí está el mago de esa transformación. Cucarones terpoleros, son varias especies, no todos son peloteros, algunos, como vemos ahí donde está la bolita, hay una pilita de tierra, algunos consumen la bosta directamente debajo de ella, otros se consumen la bosta por debajo, no pareciera que se viera. Empezamos entonces con mucha más acumulación de materia orgánica y formación de humus, y empieza la biocenosis a recuperar los suelos.
Este es el secreto, este es el milagro de la ganadería regenerativa, la biocenosis. La biocenosis nos recupera la fertilidad del suelo, la textura del suelo, la aireación de ese suelo, la retención de agua. Aquí vemos al lado izquierdo de la pantalla la lombriz de tierra cumpliendo su labor. Es increíble cuando llueve la cantidad de fosforitos que encontramos en el potrero. Y en su lado derecho las leguminosas fijando los nitrógenos a esos suelos. Viene el nuevo concepto de los forrajes. Ya nosotros no utilizamos las pasturas. Una pastura es un monocultivo de gramíneas. Nosotros manejamos los forrajes. Toda aquella planta que el animal consume y que le haga bien es un forraje. Entonces nosotros manejamos los forrajes, también manejamos las praderas polifíticas, praderas biodiversas. El ganado se come casi todo lo que estamos viendo, casi todo lo que hay sobre el suelo. Pero también una cosa muy importante, manejamos mínimo 3 estratos, y es el estrato de cobertura o el estrato bajo, que es donde están las gramíneas, las arbences, el estrato medio, que son los rastrojos y árboles comestibles, y por último el estrato alto, que son las arbóreas altas, que son las que nos dan la mejor sombra. Y sigue apareciendo el milagro. Después de este deterioro tan grande como el que les mostré ahora en las fotos, pues empiezan a surgir nuevamente forrajes de mayor valor biológico. Ya les voy a mostrar los ejemplos claros. Cuando yo les hablo de que se mejora la biodiversidad y se mejoran todos los procesos, quiero que le pongan atención a este video para que vean la cantidad de insectos, de aves que hay en una sola rotación. Todo eso es biodiversidad. Empezamos con unos pocos cucarrones estercoleros, con unas pocas lombrices, y empieza a crecer la biodiversidad. Entonces ya como tenemos tantos insectos, empiezan a llegar las aves, los roedores, las ranas, los sapos, y después empiezan a llegar aves de rapiña y aves más grandes que depredan estos otros animales, empiezan a llegar mamíferos pequeños. Ya nosotros hemos encontrado babillas, hemos encontrado osos hormigueros, hemos encontrado el oso perezoso, la guagua, especies que ya se daban por extintas en la zona. Otra cosa muy importante es el efecto manada. Nosotros utilizamos el efecto manada aprendido de las manadas del África. En el África no hay cercas eléctricas, pero sí hay depredadores que mantienen los ganados cohesionados, que mantienen los ganados en altas densidades, y así los manejamos nosotros. Este es el cambio de 900 machos, una de las fincas que asesoro. Ellos vuelven y quedan muy bien agrupados y serán cambiados en 1 o 2 horas nuevamente. Les hablaba de la pérdida de la selectividad. Si miramos este animal comiendo una planta que es espinosa, teniendo forrajes en el suelo, eso solamente lo hace la ultra alta densidad. Y miramos esta foto ya es del 2018, febrero del 2018, en la misma finca El Burro, ya las condiciones habían cambiado. ¿Qué hizo este milagro? Solamente manejar bien los potreros, no sobrepastorear, darle descanso a las praderas. Puede que este sea uno de los mejores potreros en este momento, sí, pero la tierra ya había dado un cambio muy grande, ya había multiplicado cargas en este momento, y la finca iba en crecimiento. Aquí vemos otro potrero en el mes de febrero, comiendo verde, no en ese desierto y en esa desolación que teníamos en el 2015-2016. Entonces, llegó la hora en que la pradera empezó a mostrarnos que habían unos pastos que les iba mejor. En esta finca no habían las famosas guineas, que son los Panicum Maximum, pero de un momento a otro empezaron a rebrotar en algunos sitios unas matas de Panicum Maximum. Entonces, a ese rebrote nos fuimos nosotros y le ayudamos con semilla. Compramos semilla, le aplicamos y sembramos en tapiz. ¿Qué es sembrar en tapiz?
En las épocas de lluvias, cuando el suelo ya está un poco suelto, consumimos con los pastados, con los ganados el pasto hasta el piso, lo más bajo posible, tiramos la semilla, dejamos los ganados en el potero 2 o 3 horas para que ellos con la pezuña la fijen al suelo y teniendo ya esas semillas en el suelo, pues desocupamos el potero y este es el primer rebrote de esas, el primer brote de esas semillas. Ahí viene compitiendo con un sinnúmero de arbences. Otra cosa muy importante es que lo que hacemos en ganadería regenerativa, que es manejar el biotipo animal. Ya nosotros no estamos compitiendo con razas foráneas ni estamos compitiendo por altas producciones individuales. Nosotros estamos buscando animales que nos generen menos costos, que llenar sus requerimientos sea sencillo, que sean unos requerimientos que podamos llenar a fácil. Para eso buscamos el biotipo adecuado para nuestras circunstancias. En ese biotipo buscamos animales con muy buen balance hormonal, ya les cuento qué es eso, muy buena ingesta relativa, un frame bajo, o sea, una altura baja, de mucha precocidad y de mucha fertilidad. Vemos en esta imagen la selección por biotipo y por eficiencia funcional. La vaca que está en la parte superior de la imagen es una vaca invertida, es una vaca de un tren posterior muy estrecho, de un tren anterior muy masculino. Es una vaca que puede ser fértil, no digo que no, pero debe ser mucho más fértil la vaca que tenemos en la parte inferior. Es una vaca femenina en su tren anterior, un cuello suave, una cara suave y un tren posterior muy voluminoso, muy bueno. O sea, esa es la cuña que debe cumplir una verdadera hembra. Buscamos nuestros animales de razas adaptadas. En América Latina tenemos ganados criollos de hace 500 años que vienen adaptándose, eso hace que se vienen pues adaptando a nuestros ecosistemas. En todos los países tenemos algunas razas de estos ganados. Son razas con frame bajo o mediano, son razas de conformación compacta, de buena condición corporal inherente, de muy buena fertilidad y reproducción. Y una cosa muy importante en eso que estábamos hablando al inicio del balance hormonal. La vaca debe parecer vaca y el toro debe parecer toro. Así suene a redundancia. Pero realmente hemos visto en el mercado unos toros que dejan mucho que desear. Toros que si no fuera porque uno le ve sus aparatos reproductivos, pues los podría confundir con vacas. El toro masculino da hijas femeninas. El toro femenino da hijas masculinas como las de la foto anterior. Buscamos una buena ingesta relativa, animales que se mantengan comiendo permanentemente, animales ampliados y que hagan muy buen llenado y muy rápido. Esto es lo que nosotros llamamos el PUA, el pastoreo de ultra alta densidad. Y llamamos PUA cuando tenemos un animal en menos de 10 metros cuadrados de densidad. O sea, cuando tenemos los animales muy apretados, yo los he llegado a tener hasta 4 metros cuadrados por animal. Creo que esta rotación donde están entrando esos animales quedan como 4 metros cuadrados por animal. Esa rotación es una rotación para 40 minutos, una hora, inmediatamente sale a otro del mismo tamaño. La rentabilidad. Para nosotros los que hacemos ganadería regenerativa es muy importante que la rentabilidad se afiance en estos 3 pilares. Rentabilidad económica, rentabilidad ecológica y rentabilidad social. Hay gente que produce mucho dinero, pero a costa de la rentabilidad ecológica. O sea, se están comiendo el planeta, se están llenando los bolsillos con dineros de todos nosotros, con dineros del planeta. Están degradando nuestro planeta. Entonces, o también muchas veces deterioran el planeta y tenemos un problema social en las áreas de producción solamente por aumentar la rentabilidad económica. Entonces, rentabilidad económica sin las otras 2 rentabilidades no la conseguimos. Esta es la misma finca El Burro. Estos fueron los potreros. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad ecosistémica? ¿Cuál es la rentabilidad del ecosistema?
Mejoramiento y regeneración de suelos y medio ambiente. El no uso de venenos, el no agresiones al suelo. Yo creo que nuestra más fehaciente de que no hay que arar ni voltear los suelos para sembrarlos es esta que les estoy mostrando. Aumento de la biodiversidad, ya también se los mostré. Recuperación de los ciclos biológicos, el agua, el carbono, los minerales. Alta captura de carbono en el suelo. Y la mejora en el valor biológico de los forrajes. Pastoreo de alta densidad. La rentabilidad económica se da porque tenemos mucha facilidad en el manejo. Manejamos unas muy altas cargas por hectárea. Aprovechamos más del 70% del forraje. Hay una disminución porcentual de la mano de obra. Disminución en más del 80% de insumos externos, incluidos ahí los venenos. Disminución en el costo de producción del kilo de forraje. Mayor producción por hectárea, y todo esto nos lleva a menor valor del producto, llámese carne o leche. Les sigo mostrando potreros sembrados en tapiz. Y la rentabilidad social es mejorar las condiciones de vida y del trabajo del campesino, del trabajador rural. Los capacitamos permanentemente. Y a pesar de disminuir porcentualmente la mano de obra, generamos empleo, y ya se los voy a mostrar en una última tabla que tengo, cómo mejoramos la mano de obra. Producción de alimentos de alto valor biológico, producción de alimentos limpios, alimentos sanos, y esto incentiva al pequeño campesino a quedarse en el campo. Se disminuye esa deserción rural. Bueno, esto es parte de lo que estamos produciendo en la finca del burro. Ya son animales mejorados con razas criollas nuestras. Y por último tengo esta tablita para mostrarles. Esta no es una tabla de costo, no lo tomen como eso. Es una tabla simplemente para revisar algunos indicadores. Cuando empezamos en la finca del burro teníamos 160 hectáreas. Hace 2 años nos entregaron 90 más, tenemos 250 hectáreas, con un crecimiento del 56% en el área. Sin embargo, las cuentas que hago de aquí hacia abajo, todas las hago por hectárea, para que no nos dejemos confundir con ese aumento de área. Entonces, cuando empezamos, teníamos 176 animales en las 160 hectáreas. Este año pasamos la época crítica con 900 animales, lo que significa que tenemos 3.6 animales por hectárea, un crecimiento del 227%. Carga total en UGM, unidades de ganado mayor, que yo las tomo como de 450 kilos. Inicialmente teníamos 128 UGM, actualmente tenemos 630 UGM, pero para que hagamos la cuenta en hectáreas, cuando iniciamos teníamos 0.8 UGM por hectárea y en este momento manejo 2.52 UGM por hectárea. Este es un proceso de 5 años en el cual hemos crecido en la carga en un 215%. Los salarios. Cuando empezamos teníamos 1.5 salarios. ¿Por qué 1.5 salarios? La finca la manejaba una persona y se hacían algunos trabajos imprevistos. Se contrataban personas por algunos días, entonces los jornales eran 1.5 jornales en ese momento. Actualmente tengo 4.5 jornales. O sea, aumentamos el número de empleos, que eso en un país pobre como el nuestro es muy importante. Sin embargo, miren la estadística. Cuando iniciamos, manejábamos 85 UGM por salario. Y al momento estamos manejando 140 UGM, unidades de ganado mayor por salario. O sea, tenemos una eficiencia aumentada del 64%. Kilogramos producidos por hectárea día. Si hacemos la cuenta de esos kilogramos, cuando manejábamos 1.1 UGM por hectárea, producíamos 0.75 kilogramos por hectárea. En este momento que estamos manejando 3.6, estamos en 1.94 kilogramos por hectárea, ya un aumento del 164%. Esta es una finca donde en ese momento tenemos levante y ceba, pero si todo el ganado fuera de levante y ceba, hubiéramos pasado de
de producir 3.600 kilos mensuales a producir 14.500 kilos de animal mensual. Un aumento grande. Si comparamos estos kilos que producimos por los salarios, entonces inicialmente producíamos 2.400 kilos por salario y actualmente estamos produciendo 3.233 kilos por salario. Si yo a esta cuenta le metiera costos, que los costos bajaron casi en un 80% los costos de los insumos externos, pues la verdad es que estos sistemas vuelan con la rentabilidad. Ahora, cuando digo que vuelan, de pronto no es que sean los sistemas más rentables, pero cuando un sistema de estos tiene baja rentabilidad, ningún otro sistema de ganadería tradicional está rentable. Entonces, hasta aquí lo que les tenía que contar. La ganadería regenerativa cambió mi vida, cambió mis expectativas. Llevo 14 años siendo un hombre feliz, viendo la naturaleza recuperarse. Todos los días la naturaleza me da sorpresas. Yo salgo al campo todos los días con expectativas porque todos los días me muestra la naturaleza algo nuevo. Estoy dispuesto a cualquier tipo de preguntas. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Rodrigo, por su interesante conferencia. Realmente enfoca de una manera práctica y para mí muy interesante. Pero usted señalaba en alguna parte que había el sistema tradicional estaba enfocado a una mayor producción por unidad. Y si tenemos una población mundial creciente, ¿cómo enfocaríamos eso desde el punto de vista de una mayor producción de alimentos para satisfacer las necesidades de esa población creciente? No, muy sencillo, muy sencillo. Cuando nosotros buscamos animales, voy a hablar de la ganadería, pues que me queda más ahí, cuando buscamos animales de mayores producciones individuales, o sea, por animal, nos pasa un fenómeno contrario, o sea, ese animal va a necesitar mucha más área para poder llenar sus requerimientos, y fuera de eso va a necesitar que le traigamos de afuera de la finca alimentos con mucho más octanaje, con mucha más energía. ¿Qué causa eso? Pues primero, vamos a producir mucho menos kilos por hectárea, porque vamos a tener menos reses por hectárea. Y segundo, va a aumentar nuestros costos de producción, haciendo inviable ese tipo de producción. Todo lo que venga fuera de la finca tiene unos costos, y esos costos aumentan aumentan esos gastos, si se puede decir así. Ahora, cuando nosotros, en este caso en particular de la finca El Burro, nosotros pasamos de producir 600 gramos por animal, que era un solo animal, a producir 450 gramos por animal, pero tengo casi 4 por hectárea. Entonces, nuestra producción por hectárea en la misma área es superior. O sea, pasamos de producir 0.7 kilos casi a producir 2 kilos por hectárea. Entonces, la población puede seguir creciendo. Nosotros garantizamos la alimentación para esa población que está creciendo. Pero lo más importante, estamos garantizando alimentos sanos, alimentos inocuos, alimentos limpios. ¿De acuerdo? Sí, estamos recibiendo varios comentarios en el chat. Pasa que no he podido entrarle al chat